Listo, buenos días nuevamente para todos. Espero que se encuentren muy bien. Me confirman porfa si están viendo ahí la presentación y si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias Manuel, Edelmira, Jefferson. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar con lo que veníamos hablando de los parámetros más importantes de la electricidad. No sé cómo les haya ido con el tema del simulador. ¿Pudieron hacer el montaje? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Tienen alguna pregunta relacionada con eso? Listo, ahí algunas personas compartieron lo que hicieron por el grupo. Tratamos de solucionarlo ahí lo más rápido posible. Entonces, si surgen nuevas inquietudes, entonces me escriben y con mucho gusto la tratamos de solucionar. Listo, entonces vamos a hablar hoy acerca de el circuito en serie. Es un concepto pues que nosotros escuchamos muy a menudo, pero de pronto no lo conocemos a fondo, de pronto no conocemos bien cómo es el funcionamiento, entonces lo vamos a repasar el día de hoy. Entonces vamos a mirar una pequeña introducción, los conceptos básicos, qué es un circuito en serie, algunas aplicaciones en la vida real, sacamos unas conclusiones y tenemos pues la sección de preguntas y respuestas. Entonces vamos a mirar algo muy sencillo, cuáles son las aplicaciones, los conceptos básicos, entender cómo funcionan estos circuitos, pues no solamente nos va a ayudar a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar ese conocimiento en diversos contextos. Pues en esta presentación vamos a mirar lo más sencillo, lo más básico del circuito en serie, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas. Entonces, para esto tenemos que mirar este circuito, es el circuito de la electricidad el más sencillo. Eh, Así como lo ven, pues es bastante elemental, pero de ahí podemos sacar mucha información y podemos repasar los conceptos básicos, los parámetros más importantes, siempre haciendo eh, eh, mucho énfasis en que tenemos que entender cuáles son esos parámetros para así poder hacer un diseño, poder leer una norma, poder interpretar cuáles son los peligros de la electricidad. Entonces, es muy importante distinguirlos. Entonces, tenemos acá una fuente, perdón, conformada por dos pilas. Esa fuente es una fuente de corriente directa. Entonces, acá en este curso vamos a hablar exclusivamente de corriente directa. Más adelante en cursos superiores hablaremos de la corriente alterna. Entonces tenemos la pila, tenemos un interruptor y tenemos un bombillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente va a fluir a través de este cable azul, va a salir por la parte positiva y va a retornar a la parte negativa. Eso es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. ¿Quién provoca esa corriente eléctrica? Una diferencia de potencial, un voltaje o una tensión. Esos tres son sinónimos y hacen referencia a el trabajo que está haciendo la pila para impulsar los electrones a través del circuito. Estos elementos pues van a tener una resistencia, el bombillo va a tener una resistencia, el cable va a tener una resistencia, el interruptor va a tener una resistencia, es decir, se van a oponer al paso de la corriente, al paso de los electrones. Entonces ahí ya estamos practicando resistencia, tensión y corriente. Este bombillo pues va a generar luz, va a generar calor y va a gastar una potencia, ¿cierto? Entonces ahí introducimos el concepto de potencia. Entonces son cuatro los parámetros que en este curso vamos a distinguir, vamos a aprender, vamos a utilizar y sobre todo vamos a entender, ¿cierto? Lo más importante. Tenemos acá el mismo circuito, pero un poquito más elaborado. Ya no tenemos un solo bombillo, sino que tenemos tres bombillos. Esos tres bombillos están conectados en serie. ¿Qué quiere decir que estén conectados en serie? Que están conectados uno detrás del otro y que cada uno va a depender.
del funcionamiento del anterior. Esa es una de las características del circuito en serie. Entonces, acá podemos introducir un concepto que se llama división de tensión o división de voltaje. Entonces nos dice que la tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Algo pues muy intuitivo. Tenemos acá una fuente de 3 voltios y si tenemos 3 bombillos, lo que nos dice el concepto de división de tensión es que va a caer 1 voltio en cada bombillo. Entonces, si esta fuente fuera de 6 voltios, pues habrían 2 voltios en cada bombillo. Hay que tener algo acá en cuenta, que esto solamente aplica cuando, perdón, esto solo aplica cuando las cargas son iguales. Como los 3 bombillos tienen la misma característica, entonces se va a dividir de manera equitativa. Esto pues va a cambiar si los bombillos son diferentes. Entonces vamos de menos a más, vamos a hacer el caso más sencillo y más adelante hacemos el otro caso. Características principales de un circuito en serie. El tema de la dependencia de los componentes. Si un componente en el circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Entonces es bastante obvio acá. Entonces vemos el camino de la corriente, está demarcado acá con esta flecha hacia la izquierda. Acá tenemos el positivo, sale por el positivo, sale hacia las cargas que son los bombillos. Si algún bombillo de estos falla, pues ya la corriente no tiene un camino efectivo por donde pasar, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de estos bombillos incandescentes que uno les veía acá la resistencia? El filamento. Si ese filamento se rompe, pues el circuito queda interrumpido y no hay paso de corriente, cualquiera de los tres. A eso nos referimos con la dependencia de componentes. Listo, entonces acá tenemos una fórmula básica, simplemente sumar las tensiones y esa tensión tiene que ser la tensión total. También sumar las resistencias, esa va a ser la resistencia equivalente. Ya vamos a hacer un ejercicio para utilizar esas fórmulas. Entonces, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua y tiene aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces, el caso más trivial, el caso más sencillo, el caso más elemental es este que estamos viendo acá, el de las luces de Navidad. Em, Acá pues tenemos una configuración en serie. Enfoquémonos un segundo acá en la imagen del centro. Estos bombillos eran bombillos incandescentes de una tecnología pues ya obsoleta, una tecnología antigua. Em, y pues estas luces venían conectadas en serie, ¿cierto? En la mayoría de su sección venían 20, 30 bombillos conectados en serie. Entonces, si alguno de estos fallaba, entonces tocaba ir a mirar si era que el bombillo estaba fundido, es decir, si había roto el filamento o estaba haciendo mal contacto. Entonces los que cacharrearon con estas instalaciones saben de lo que estamos hablando. Estas ya son un poco más modernas, ya son configuraciones que vienen mixtas, es decir, configuración paralelo serie, pero cada hilera de estas que usted está viendo acá descolgar es una conexión en serie. O sea, si algún bombillito de estos falla, va a fallar toda la instalación. Lo mismo acá en este árbol. Entonces, esto es muy elemental para entender ese concepto de la conexión en serie. Algo muy sencillo. Entonces, vamos a mirar la siguiente aplicación. Por ejemplo, en los sensores de seguridad, cuando usted tiene una línea de ensamblaje o una línea de producción, estos sensores van a tener también diferentes configuraciones, entre ellas una configuración en serie, lo que quiere decir que un sensor de estos va a depender de los que tenga al lado, o sea, va a ser un trabajo conjunto, eh, midiendo diferentes parámetros físicos, no solamente eléctricos, sino físicos, como temperatura, presión, distancia. También están conectados en serie
para si alguno de estos parámetros no se cumple, entonces el siguiente lo pueda leer, pueda corregirlo y siga en funcionamiento o en dado caso necesite la intervención de alguien para corregir esa falla. En los vehículos eléctricos, estos vehículos tienen acá en la carrocería unas baterías, esas baterías son de litio, diferente a la batería de los carros de combustión interna, que esas baterías son de plomo. Entonces estas baterías están conectadas en serie. Vamos a hacer acá un ejercicio también para mirar no solamente cómo se conectan las cargas en serie, sino también las baterías. Los sistemas de energía solar, también estos paneles, usted los puede conectar acá en diversas formas. Una de ellas también es en serie, no solamente los paneles, sino también las baterías. Ellas utilizan un inversor, utilizan unas baterías y esas baterías generalmente se conectan en serie. También son baterías de litio. Ya es una tecnología un poco superior, diferente a las baterías de plomo. En la electrónica portátil, computadores, cámaras, tablets, drones, instrumentos musicales, todos estos elementos tienen baterías de litio y esas baterías de litio están conectadas en serie, algo muy elemental. Listo, entonces para poner en práctica un poco esta teoría que acabamos de ver, pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Em, Este ejercicio simplemente nos dice que tenemos una pila, tres bombillos y un interruptor. Entonces nos pide que haya la corriente que circula por el circuito, nos pide que haya la tensión en cada uno de los bombillos y después nos dice que haya la potencia consumida por los tres bombillos. Entonces va a ser algo muy sencillo. Tenemos acá la parte, el montaje físico y el modelo en la teoría de circuitos. Entonces creo que para todos es bastante evidente, bastante familiar, por llamarlo de alguna manera, este circuito. No creo que haya ningún inconveniente acá. Entonces tenemos la pila y las tres resistencias. Los tres bombillos son iguales, por ende las resistencias son iguales. Tenemos acá el interruptor y el interruptor. Entonces para hallar la corriente, ¿qué ley vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ley de Ohm. Es la que siempre vamos a utilizar. Ley de Ohm, ley de Watt y, y nada más. Eso es lo que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Listo? Ya estas ecuaciones pues simplemente es una suma. Simplemente vamos a verificar que la suma de las tensiones en cada elemento sea la tensión total y también vamos a ver que las resistencias se pueden sumar hallando una resistencia equivalente. Entonces vamos a mirar acá el circuito. Lo vamos a ver despacio. Cualquier duda, porfa, me la hacen saber y volvemos a repetir las veces que sean necesarias. Listo, antes de arrancar con el ejemplo, ¿alguna duda acerca acá de estos sistemas? ¿Algo que añadir? ¿Algún comentario? Acá con las luces de Navidad, con los sensores, con las baterías de los vehículos, de los sistemas de energía solar. No, señor. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar. Disculpen un segundo, que alguien está creo que teniendo problemas de ingresar a la llamada. No. Listo. Entonces acá lo primero que hay que identificar es que este circuito está en serie. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué quiere decir que esté en serie? Que todos los elementos van a compartir la misma corriente. Van a compartir la misma corriente. Entonces, para resolver este circuito, lo primero que hacemos es calcular la resistencia equivalente. Para esto usamos la siguiente ecuación. Entonces, resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Acá en el caso puntual estamos hablando de solamente tres resistencias. En el caso, por ejemplo, de una extensión navideña, pueden haber 20, 30, 40, 50 bombillos conectados en serie.
A eso se refiere acá el R sub n. Entonces, simplemente sumar la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la resistencia equivalente de ese circuito? Si cada una vale 200. 600. 600 ohmios, ¿sí? 600 ohmios. Para todos es claro que es 600. Simplemente sumamos. Así de sencillo, ¿ve? 600 ohmios. Entonces, ya podemos dibujar un circuito más sencillo que va a ser equivalente. Entonces, acá teníamos tres bombillos de 200, acá tenemos un solo bombillo de 600 y va a ser exactamente lo mismo para la fuente. Si usted tiene uno de 600 o tiene tres de 200. ¿Para qué hacemos esta reducción? Hacemos esta reducción para poder utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm me pide una tensión y una resistencia para hallar una corriente. Entonces ya tenemos acá una tensión, una resistencia, ya podemos utilizarla. Entonces acá tenemos la ley de Ohm. Esta ley de Ohm pues hay que aprendérsela bien. Simplemente es la corriente igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces la tensión es de 12 voltios y la resistencia es de 600. Lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces tenemos acá 12 sobre 600. Hacemos esta operación allá en la calculadora eh, de la que hablamos la vez pasada. Yo les compartí acá, sí, yo les compartí acá un pantallazo. Lo vamos a enviar nuevamente, se los voy a enviar acá al grupo para las personas que no lo han podido descargar. Simplemente es una recomendación. Si usted tiene una calculadora mejor o de pago o una calculadora física, esa no sirve. Esa es simplemente una opción de todo lo que hay en el mercado. Es una calculadora gratis y es muy buena porque sirve en cualquier sistema operativo y es bastante intuitiva y bastante funcional. Entonces nos va a ser muy útil para hacer estos cálculos. Obviamente usted no se va a poner a hacer esto a mano. No es el objetivo del curso aprender a dividir acá a mano. El objetivo del curso es que usted haga esto lo más rápido y lo más preciso posible. Listo, entonces 12 dividido 600 me va a dar 0.020 amperios. Como vimos ahí, los que ya le cacharrearon al simulador, nunca le va a dar la respuesta en amperios, sino se la va a dar en miliamperios. Por eso es importante hacer esta conversión, pasar de 0.20 amperios a 20 miliamperios. Listo. ¿Todos ya llegamos a esta conclusión? ¿Estamos claros de cómo sacamos ese 20 miliamperios? Sí, señor. Listo. ¿Hay alguien que de pronto esté todavía de pronto confundido? Que no haya... Profesor, buenos días para todos. Buen día. Profesor, es que estoy mirando aquí en la calculadora, pero en Sí, el resultado me dio 0.02. sí. O sea, le quito bueno, 0.0 y Listo. dejo, 0.02 es lo sí, mismo que decir 0.020 o 0.0200 o los ceros que quepan acá. Va a ser exactamente lo mismo. ok, profesor, Lo que muchas importa gracias. es la posición de la coma. Eso sí es importante. Pero los ceros que haya a continuación no van a influir. Entonces va a ser lo mismo. Lo Ok, importante es que usted sepa convertir ese 0.02 en 20 miliamperios. O sea, correr la coma, vamos a hacerlo acá. Usted va a correr la coma hacia la derecha, tres posiciones. Siempre son tres posiciones. Este mili quiere decir 10 a la menos 3, entonces usted corre tres posiciones la coma hacia la derecha. Entonces, una, dos y tres, y acá la pone, ¿sí? Y le va a dar, quita los otros ceros que hay a la izquierda y pone 20 miliamperios. Pone este prefijo. ok, profesor, muchas gracias. Listo. Acerca de la parte eléctrica, ¿todo bien? Es lo importante. Esta parte, pues, también es importante, pero no tanto como entender el funcionamiento eléctrico del sistema. No hay preguntas tontas, no hay cualquier pregunta, aunque sea muy trivial, nos puede llevar a sacar otras conclusiones. Dice, esos 20 miliamperios es la corriente que consumen los tres bombillos.
No solamente los tres bombillos, no es una corriente consumida, sino es una corriente que fluye a través del circuito, porque también va a pasar por el interruptor y va a pasar nuevamente por la pila. Acá cuando hablamos de consumo tenemos que hablar es de consumo de energía, ¿cierto? Cuando un elemento, una nevera, un televisor consume esa energía, no consume corriente sino energía. Pasa una corriente a través de él, pero lo que consume es energía. ¿Energía qué? Energía eléctrica. Ahí vamos conceptualizando esto de una manera más precisa. Esa es la idea. Y es que analice que estamos mirando el circuito más sencillo de la electricidad. Pero de ahí surgen preguntas que pueden servirle para que usted resuelva un problema que usted tenga en la casa o que usted tenga en el trabajo, haciendo bien diferencia de los parámetros eléctricos. Listo, mira, igualmente acá estamos grabando para no retrasarnos tanto. Puedes ir a revisar el video nuevamente, pero acá solamente estamos aplicando la ley de Ohm. Hicimos acá una suma de resistencias, hallamos una resistencia equivalente, utilizamos la fórmula para ya mirar los datos exactos, dividimos los 12 voltios de la pila entre los 600 de la resistencia y sacamos la corriente que es de 20 miliamperios. Esa es la primera parte del, del ejercicio. Hallar la corriente que circula por el circuito. Listo, ya lo conocemos. Segunda pregunta o segundo punto. Hallar la tensión en cada bombillo. Entonces, reescribimos nuevamente el circuito original y como ese circuito es equivalente, podemos decir que la corriente va a ser de 20 miliamperios. Eso es claro. Entonces simplemente lo que se hace es tomar acá cada resistencia y utilizar nuevamente la ley de Ohm. Como me están preguntando en la tensión en cada resistencia, utilizamos la ley de Ohm de esta forma. Entonces la tensión es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuánto vale la corriente? Ya vimos que vale 20 miliamperios. ¿Cuánto vale la resistencia? 200 ohmios. Hacemos la multiplicación. Acá esta parte está repetida. Hacemos la multiplicación y ustedes verifican allá en su calculadora que 20 miliamperios multiplicado por 200 ohmios le va a dar 4 voltios. Esa tensión es la que tenemos acá en esta resistencia. Usted vuelve y hace el mismo procedimiento con la resistencia 2 y con la resistencia 3. En este caso, como las tres resistencias tienen el mismo valor, el resultado va a ser el mismo. Es decir, cada resistencia va a consumir no, sino va a tener 4 voltios. En cada resistencia van a estar presentes 4 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted suma las tensiones de las tres resistencias, le va a dar 12, ¿cierto? 12 es la tensión que hay en la fuente. Entonces nos devolvemos acá un segundo para analizar esta fórmula. Entonces me dice que la tensión total tiene que ser igual a la suma de las tensiones. Es lo que estamos comprobando acá teóricamente. Y efectivamente funciona. Entonces es muy elemental. Acá tenemos entonces la suma de las tensiones es igual a 4 más 4 más 4 que nos va a dar 12. ¿12 qué? 12 voltios. ¿Cómo podríamos llegar también a esa conclusión? De otra manera. Entonces, estos problemas usted los puede resolver de muchas formas. Esto solo es una de ellas. La otra forma es que usted diga, claro, como tengo 12 voltios acá, yo sé que esos 12 voltios por la ley de la conservación de la energía tienen que estar en la carga. Como la carga, las tres partes tienen el mismo valor, pues yo divido 12 entre 3 y eso me va a dar 4. Esa es otra forma. Ley de la conservación de la energía. Listo, ese segundo punto quedó claro. ¿Vamos bien ahí?
Mira, Manuel, Joana, Jorge, Jefferson, bien. ¿Hay alguien que de pronto esté todavía confundido con algo? No importa, lo repetimos. Esa es la idea de las reuniones. Aclarar dudas, aprovechar que estamos hablando para que ustedes expresen las dudas que tengan. Por muy básica, por muy boba que parezca la pregunta, hagámosla. Sí, Eric, Sí, profe, tengo una pregunta. venga. En la fórmula para sacar los 4 voltios, eh, ¿cómo lo digo? ¿Cómo saca los 4 voltios? Es decir, al multiplicar los 20 ohmios por los 200 de la resistencia, ¿por qué le da 4? Listo. Entonces vamos a mirar. Entonces, como les decía, solamente vamos a utilizar la ley de Ohm y la ley de Watt a lo largo del curso. Entonces tenemos la ley de Ohm que me dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Como ya sabíamos que la corriente en un circuito en serie va a ser la misma para cada uno de los elementos, para la pila y para cada una de las resistencias y para el interruptor, entonces utilizamos esa misma corriente para cualquier elemento que querramos calcular otro parámetro, en este caso la tensión. Entonces usted va a multiplicar 20 miliamperios por 200 ohmios. Usted cuando haga esta operación en la calculadora le va a dar 4 voltios. De ahí salen. ¿Sí, Eric? Listo, sí, señor. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más? Listo. Obviamente para nosotros adoptar, para interiorizar bien esta ley, tenemos que hacer varios y varios ejercicios. Entonces, vamos a ir a lo largo del curso haciéndolos para que nos quede más claro. Entonces ahí tenemos los 4 voltios. Tercer punto, hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Potencia. La potencia en que la medimos, escribamos ahí en el chat, por favor. Vatios, ¿En qué medimos la potencia? ¿En watts? En vatios. En vatios, Andrés. Pilas con eso. La tensión sí la medimos en voltios. La potencia la medimos en vatios o en watts, como quieran decirle. Vatios o watts es lo mismo, la misma unidad. Es importante que tengamos bien claro esas unidades para no confundirlas y sobre todo para cuando necesitemos leer alguna placa, algún reglamento, sepamos de qué es lo que nos están hablando. Entonces, hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Vamos a explicar entonces cómo se saca eso. Entonces tenemos acá que multiplicar. Entonces tenemos la tensión y la corriente, ¿cierto? Esta es la ley de Watt. Potencia es igual a tensión por corriente. Multiplicamos cada una de esas tensiones que tenemos por la corriente. Sabemos que la corriente va a ser igual en cada circuito. Entonces, la potencia consumida por un bombillo va a ser 80 milivatios. Esa es la potencia consumida por un solo bombillo. Como los tres bombillos son iguales, pues multiplique este valor por 3. Cuando usted multiplica este valor por 3, le va a dar 240 milivatios. Sí, Jorge, no 240 vatios, 240 milivatios. ¿Por qué? Porque vean, es mili. Tengamos cuidado con eso. Y listo, eso sería el circuito. Potencia consumida por cada bombillo, 80 milivatios. Si sumamos las tres potencias, encontramos los tres bombillos van a consumir 240 milivatios. ¿Alguna duda de cómo sacamos ese último punto?
Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuánta potencia está entregando la fuente? Si las tres resistencias están consumiendo 80 milivatios, ¿cuánta potencia está entregando la fuente? Esa es una pregunta típica de un quiz, de un examen, que ustedes pueden encontrar en cualquier libro. Siempre les van a hacer esa pregunta. ¿Cuánto es esa potencia entregada por la fuente? Es la misma que consume la resistencia, creo. Es la misma que consume la resistencia. Los 240, Jerry nos dice que 240 milivatios, ¿sí? señor. ¿Listo? ¿En qué nos basamos para dar esa respuesta? Está bien, ese número está bien, pero demos una Por justificación. la suma de las tres, Te por la suma escuchamos de como las tres, entrecortado, Jerry. por el vol- por la suma de las tres, la multiplicación de las tres multiplicaciones, te queda el mismo resultado aquí, ¿no? Listo, ya vamos a mirar a alguien más. ¿Otra opinión? Eric, ¿por qué dice que 240? Bueno, es que no sé cómo justificarlo bien, pero él debe soportar lo que va a estar conectado, entonces lo que va a consumir es lo que entrega. Algo así, no sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí, me parece una justificación correcta y válida y bastante acertada. Profe, la multiplicación de 80 por las tres resistencias. 80. Sí, pero esas son las de las resistencias, mira. Estamos hablando ahora de la fuente. O sea, ya en las resistencias está claro que es 240 milivatios. Y ahora estamos mirando la de la fuente. Los que nos dice acá el compañero Eric, me parece una justificación correcta en unas palabras sencillas. Entonces, lo que entrega la fuente tiene que consumirlo alguien, ¿cierto? Ese alguien son las resistencias. Y lo que recibe las resistencias tiene que darlo a alguien, que es la fuente. Eso fue lo que nos dijo Eric en palabras pues propias. Si lo queremos decir en una manera ya técnica, de una manera física, matemática, es la ley de la conservación de la energía. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué transformación de energía hay acá, Eric? Para que eh, redondee la idea. Estamos transformando energía ¿qué? ¿Qué tipo de energía? De eléctrica lumínica. Sí, esa es una parte de Michel. Entonces, estamos haciendo varias conversiones acá. La pila, ¿qué tipo de energía es? Sí, Jonathan. Alterna. No. No, Energía Directa, directa. es directa. Estamos hablando acá, toda esta teoría es de corriente directa. Directa. Pero ¿qué tipo de energía es? Es una energía química, porque es una batería de plomo, ¿sí? Como la que usted tiene ahí en el carro, por ejemplo, o la que tiene en las pilas del control. Este tipo de baterías son de plomo, o sea, esto es una reacción química. Nos estamos refiriendo a este tipo de baterías, ¿sí? A esta de 9 voltios, a estas de 1,5 voltios, todo Doctor, eso es energía química. hasta Señor, las 12. listo, mantengamos ahí los micrófonos apagados, por favor. Listo. Entonces, convertimos energía química en energía ¿qué? Eléctrica, que es la que va a pasar a través del cable. Ya es energía eléctrica.
Luego, cuando llega al bombillo, se convierte en dos tipos de energía: energía lumínica y energía térmica. Estos bombillos se calientan mucho. ¿Sí se acuerdan de estos bombillos viejos? Que usted iba y los tocaba y cómo estaba eso. Entonces, hay varias transformaciones de energía, pero todas esas transformaciones de energía no se puede perder nada. Entonces, todo lo que produzca la batería se convierte en calor o en energía lumínica, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta correcta para decir cuánta potencia está entregando la fuente. Entonces, exactamente la misma que está consumiendo la resistencia. Entonces, acá entregamos ya una respuesta organizada. Entonces, la respuesta es 20 miliamperios, 4 voltios y 240 milivatios. Es importante siempre cuando usted saque conclusiones, usted entregar algo limpio, algo organizado, para que la persona que vaya a recibirle su informe lo entienda de la manera más clara. Cuando usted de pronto vaya a hacer una licitación, usted tenga una empresa, usted quiera ir a decir, vea, esto es lo que vamos a hacer, usted tiene que entregar esto de manera correcta para que su cliente esté satisfecho con todos los parámetros. Instructor, qué pena, yo tengo una pregunta. Señor, En la tensión, lo que pasa es que tenía entendido que la tensión en el circuito en serie iba disminuyendo pues a través de que pasa por cada resistencia. No sé si estoy en lo incorrecto. listo, buena pregunta. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Andrés, Listo, eso es una excelente pregunta. Y es verdad. ¿Qué va a pasar acá? Voy a volver acá a las lucecitas navideñas, que es algo pues que parece muy elemental, pero si la entendemos lo vamos a entender bien. Entonces, si usted tiene acá una pila de 12 voltios o de 9 voltios de estas caseras, estas pilas tienen la característica, perdón, que se van a descargar muy rápido. Entonces, si usted va a poner acá 10 bombillos, ellos van a durar prendido una hora. Si va a poner 20 bombillos, ¿cuánto tiempo duraría prendido, eh, iluminando de manera correcta? perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Conéctele a esta extensión una pila de este tipo. A la extensión, ahí tenemos la extensión. Si con 3 bombillos dura prendida 2 horas, con 6 bombillos, ¿cuánto va a durar prendido? 3 horas. La mitad de tiempo, una Una hora. hora. Exacto, la mitad del La tiempo. mitad de Estamos aproximando para mirar el, el ejercicio. Entonces ahí el compañero nos dice que va a haber una caída de tensión. Claro, entre más bombillos usted ponga acá, vamos a la parte numérica. Dijimos que con 3 bombillos iguales tenemos una caída de tensión de 4 voltios. Si tenemos 6 bombillos, ¿cuánto va a ser la caída de tensión en cada uno de los bombillos? 8 voltios. De 2 voltios. De 2 voltios. Al contrario, no multiplicamos, sino dividimos. Si fueran 12 bombillos, a un voltio. de a 1 voltio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el bombillo va a alumbrar más o va a alumbrar menos? Menos. Va a alumbrar menos. Entonces va a haber una caída de tensión más significativa. Si tenemos 24 bombillos, van a a utilizar cada uno medio voltio o 0,5 voltios. Va a alumbrar muchísimo menos. Eso una parte. La siguiente parte. Es diferente tener una pila de 12 voltios a tener, por ejemplo, un cargador de 12 voltios, que hace la misma función de corriente directa, ¿cierto? Por ejemplo, el cargador que usted utiliza en el computador, el cargador que usted utiliza en el televisor, en el celular.
Esos son fuentes de corriente directa que están conectados a una fuente muchísimo más confiable, que es la fuente de la toma, de la red eléctrica. Entonces esa pila no se va a descargar. Ya usted puede dejar eso ahí todo el día prendido y esa, ese cargador jamás va a dejar de funcionar. Entonces son varias cosas ahí. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Les voy a compartir acá toda la pantalla para que hagamos ese montaje acá en el simulador. Es el simulador que vamos a trabajar acá a lo largo del curso. Este simulador pues es diferente al que les presenté la vez pasada. Este simulador eh, está diseñado para personas en el ambiente del aprendizaje. ¿Me confirman porfa si están viendo acá la pantalla del Tinkercad? Sí, señor. Listo, gracias. Jorge, ¿alguna pregunta? Profe, eran sí, dos preguntas. Una era si esa misma ley de Ohm y de Watt sirven para medir lo mismo en la corriente alterna. Sí, señor. Buena pregunta. Listo. Y la siguiente pregunta es, ¿vamos a hacer algún ejercicio donde las resistencias sean diferentes? Es decir, un bombillo de 4 voltios, otro de 9 voltios. Sí, ya lo vamos a hacer a continuación. Ok. Vamos al descanso y venimos y lo hacemos. ¿Listo? En estos 5 minuticos que nos quedan, les voy a explicar lo siguiente. Entonces, acá vamos a utilizar, como les decía, este simulador. Este simulador también es gratis. Es muy sencillo, muy intuitivo. A diferencia del multisim, está diseñado es para personas en el ambiente educativo, en el ambiente formativo. Entonces, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que está en español. La otra es que no hay que descargar nada en el computador, es en línea, solamente una buena conexión a internet y ya. Y él mismo le va dando las indicaciones, le va dando las instrucciones. Entonces es muy sencillo de utilizar. Otra ventaja es que es muy visual, es muy gráfico. Entonces les voy a compartir acá el link, ya se los compartí ahí por el chat de la llamada y se los compartí acá por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a mirar acá cómo es que usted va a abrir la cuenta. Usted vaya a ese link que les compartí, les va a salir esta pantalla. Va a ir donde dice registrarse. Le va a salir esta interfaz. Le va a decir, ¿está en la escuela o por tu cuenta? Entonces usted va a ir acá donde dice por tu cuenta. No va a utilizar ni de profesor ni de estudiante. Solamente acá esta parte donde dice crear una cuenta personal. Le da clic ahí. Le va a salir un formulario donde le va a preguntar un correo electrónico, le va a preguntar su nombre y una contraseña, esas tres cosas. Usted crea la cuenta, una vez que haya hecho eso, va acá donde dice iniciar sesión. Acá en este caso yo tengo una cuenta de Google, pero puede funcionar con otras cuentas. Lo ideal es que utilicen mejor una de Google. Listo. Cuando le salga esto, pues usted puede personalizar acá su perfil, le puede poner su nombre, le puede poner acá una foto, un apodo, lo que quiera. Va acá donde dice crear y le van a salir tres opciones. Este software está diseñado para las personas que les gusta la impresión 3D, el diseño 3D, para los que nos gusta la parte de la robótica, de las microbits, del Arduino, de la electrónica, de la electricidad. Y está también enfocado en personas que les guste la parte de la programación, lenguajes de programación de alto nivel, de bajo, como por ejemplo Python, eh, C++, C, Java. Acá puede usted configurar eso para trabajar.
no solamente escribiendo el código, sino también utilizando bloques de código. Entonces, los que saben de eso, eh, tienen alguna idea de eso, pueden venir también a cacharrear con esa parte acá en este software. Como estamos en un curso de electricidad, vamos a utilizar acá la parte de circuitos. En esta parte de circuito le va a salir esta interfaz. Acá sí podemos hacer muchos más circuitos sin necesidad de que nos toque borrar, como en el multisim, que solo nos da la posibilidad de hacer 4 y ya toca, si quiere hacer un quinto, le toca ir a borrar. Acá nos da la facilidad de hacer los circuitos eh, en cantidad, ¿sí? Entonces yo acá tengo como unos 30 y hasta ahora no me ha salido ninguna restricción. Acá en la parte lateral derecha vemos una barra de herramientas. Entonces, como les decía, a ver, ya es muchísimo más visual que el multisim, porque está diseñado para ambientes de aprendizaje. El multisim ya es para personas profesionales. Tenemos acá resistencias, tenemos acá LEDs, eso lo vamos a utilizar más adelante. Tenemos interruptores, tenemos placas de prueba, la protoboard, también la vamos a utilizar más adelante. Tenemos acá motores de corriente directa, lo que les decía de las microbits. Las personas que les guste toda la parte de los drones, de los robots, se utiliza con esto. Es una forma de hacerlo. Hay muchas formas de hacer diferentes cosas. Tenemos acá diodos, sensores de humedad, diferentes tipos de pila, vea, pilas de 3 voltios, como las que se utilizan en los relojes, pilas como las que usted tiene en el control, pulsadores, potenciómetros que son resistencias variables, como la que usted utiliza, por ejemplo, en un dimmer, las que utilizaba en el radio antiguo, donde cambiaba de emisora, se hacía era con esto. Tenemos el multímetro, esto sí es bastante importante, vamos a explicar en la siguiente sesión cómo se utiliza ese multímetro. Acá algo importante de ver es, voy a sacar esto para no hacer tanto ruido visual ahí y quedarnos con lo que vamos a utilizar. Lo importante es el trabajo autónomo, o sea, que usted venga y le cacharrea el software. Si se queda solamente con lo que hacemos acá en la clase, pues va a ser muy difícil. ¿Me confirman si están viendo ahí? Que dice acá, cambié la ventana de pestaña a ventana accidentalmente. Sí, señora, ahí estoy viendo. Listo. Entonces, les decía que si usted no cacharrea con sus propias manos esto, va a ser muy difícil que lo entienda. Cuando usted viene y cacharrea, ahí es donde le van a salir las dudas. En ese momento, pues yo estoy atento para solucionarlas, ¿cierto? Si usted nunca tiene dudas, entonces complicado. Les decía que acá, por ejemplo, en la pila, vamos a ver la pila, el ejemplo de la pila. Usted la selecciona y le sale esta ventana, le sale ese signo de interrogación, usted viene y le da ahí y él le va a explicar absolutamente todo. Por eso les decía que esto es muy didáctico, muy fácil de entender. Le dice, este dispositivo es una batería eléctrica con un voltaje nominal de 9 voltios. ¿Sí? Pilas entonces acá con las unidades, porque vea de lo que nos habla. Este dispositivo almacena energía potencial, ¿sí ve? Lo que estamos hablando de los tipos de energía, y puede convertir su energía química en electricidad cuando se conecta a un circuito, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí ve? Usted no necesita hacer un curso que alguien le esté explicando, usted puede venir a estudiar de una forma autodidacta. Las baterías tienen un potencial de voltaje a través de sus dos electrodos, lo que provoca que los electrones recorran el circuito para llegar al otro lado. Lo que hemos dicho acá en otras palabras. ¿Cómo lo va a conectar? Ahí le explica. Este dispositivo
tiene dos terminales de cable. Conecte el terminal del cable positivo al terminal positivo del dispositivo que desea encender y conecte el terminal de cable negativo al terminal negativo a tierra del dispositivo. Eso es solo un ejemplo. Usted puede hacer lo mismo acá con el amperímetro, con el multímetro. Le va a explicar cómo funciona con el interruptor deslizante. Le va a explicar qué es cada una de estas paticas con la resistencia. También puede venir a mirar de una manera muy autónoma todos estos elementos. Esa es la idea, que ustedes aprovechen esto. Listo. ¿Alguna pregunta de cómo crear la cuenta? ¿De cómo funciona el software? No, yo no tengo pregunta. Listo. Entonces ahorita lo vamos a cacharrear y vamos a hacer el ejercicio. Sí, Jorge. Pues me imagino que cacharreándolo uno le encuentra, ¿no? Pero la pregunta era si a esa batería, por ejemplo, yo le puedo poner otro voltaje, le puedo cambiar el voltaje. Sí, ahí le podemos cambiar. Ahorita miramos. Michel nos dice, profe, veo que dice que componentes básicos. ¿Qué otros componentes hay? ¿Se puede simular la instalación de una ducha? Sí. Entonces la ducha no le va a salir ahí, pero le va a salir una resistencia. Esta resistencia usted la puede asemejar como si fuera una ducha, como si fuera un bombillo, como si fuera un horno, lo que sea. Porque ¿qué es una ducha? Una ducha es una resistencia. Usted vaya y desbarate la ducha y es lo que va a tener adentro es eh, un cable enrollado, un cable de hierro enrollado para generar calor. Esto también genera calor. Una ducha es una resistencia, un horno es una resistencia, una plancha es una resistencia. Todo lo que genere calor son resistencias. ¿Listo, Michelle? Listo, entonces tomémonos un descanso, veámonos a las 11:10 y retomamos, hacemos el ejercicio y listo. Instructor, qué pena. Señor, Instructor, lo que pasa es que yo el miércoles tuve que faltar, estuve ausente porque tenía una entrevista de trabajo, ¿sí? Después es primero para excusarme por mi inasistencia. Segundo es para ver si su merced me puede hacer un recorder y me puede ayudar a ver qué vieron durante esa clase. listo, Andrés. En el grupo está, en la descripción del grupo de WhatsApp está el link de un canal en YouTube. Usted puede ir a mirar las grabaciones. Ah, listo, sí, señor. Gracias, instructor. Listo, entonces usted va y mira eso y ahí es como si estuviera viendo la clase nuevamente. Sí, señor. Ahí Gracias. pueden poner la velocidad más rápida, ir a adelantarse, atrasarse, solamente ver algo puntual, que es la idea. La idea no es ir a repetir la clase, sino la idea es solamente venir a mirar cosas muy, muy puntuales de 1, 2 minutos, 3 minutos máximo. Listo, entonces ya nos vemos. Ya les envío ahorita el nuevo link. Se me preocupé con esto.
Listo, entonces les estaba explicando el tema de la conexión ahí, del funcionamiento del Tinkercad. Em, entonces, bueno, antes de eso, voy a mirar acá, vamos a llamar lista, porque es que tengo acá un pequeño inconveniente. Se me va a descargar el computador y hay un problema que no hay, se fue la luz acá en el bar. Entonces voy a llamar lista antes de que se me termine de descargar el computador y les voy a explicar pues hasta donde me dé acá la batería, pero ya está a punto de morir. Jorge Luis Albarracín, Jorge sí estaba al principio. Pedro Luis Beltrán, Buenos días, profesor. Presente. gracias. Norman Andrés Bermúdez, Jason Fabián Canté, Jorge Esteban Carranza, Camilo Andrés Cifuentes, Presente, profesor. gracias. Lady Milena Colorado, Presente. gracias. Diana Carolina Correa, Ricardo Cruz, Presente, buenos días. buenos días, gracias. Andrea Caterín Delgado, Edwin Espinel, Presente, profesor, buenos días. buenos días, gracias. Paula Milena Fajardo, Anderson Fernando, André Felipe Fernández, Presente. gracias. Cristian Camilo Flores, Presente, profe, buenos días. buenos días, gracias. Cristian Camilo Flores, sí, ya. Jesús Gerson Ramiro Garzón, Presente. gracias. Jerry Jerónimo, André Felipe Gómez, gracias. Humberto González, Buenos días, presente. gracias. Gloria Aldane, ¿sí está Gloria? Aristóbulo Hernández, Presente, profesor. gracias. Michelle Delgado, Hidalgo, perdón, Presente. gracias. Michelle Ibarra, Michael Ibarra, Buenos días, presente, profe. gracias, buenos días. Wejenan Chu Ipacuridúa, Juan David Morales, Paula Milena Nastar, Jairo Andrés Paiva, Alejandra Palacios, Paiva presente, profe. gracias. Juan Sebastián Palacios, Presente. Andrés Parra, Presente, profe. gracias. Carlos José Peña, Samuel Alejandro Pérez, Erika Lorena Pineda, Ruby Esmeralda Porras, Hola, profe, buenos días. Presente. Ruby, Sí, señor. listo, gracias. Joana Paola Roa, Presente. gracias. Brian Roa, Brian está. Camilo Andrés Rocha, Sí, señor, buenos días, presente Camilo Rocha. gracias. Manuel Humberto Rodríguez,
Presente, profe. Gracias. Matthew Sánchez, Presente, profe. Edelmira Santana, Presente, profe. Eric Fabián Torres, Presente. gracias. Luna Daniela Valencia, Buenos días, presente. buenos días, gracias. Jonathan Vargas, Presente, profe. gracias. Lisette Fernanda Villamizar, Lilian Zapata, Presente, profe, buenos días. buenos días. ¿Me faltó alguien por llamar? Buen día, profe. Jorge Albarracín. Listo, ya le puse la asistencia. ¿Quién acabó de entrar? Gracias. Estábamos llamando lista. Paula, listo, Paula. Les estaba comentando que no hay fluido eléctrico acá en el barrio. No me había dado cuenta y está descargado el computador. Entonces en cualquier momento se me apaga esto, entonces por eso llamé lista. Entonces vamos a aprovechar acá la poquita carga que tengo. Voy a compartir acá nuevamente la pantalla. Entonces, estábamos diciendo, vamos a hacer esto pues muy rápido para que quede en la grabación y lo puedan revisar después. Tranquilos que en las siguientes sesiones vamos a seguir cacharreando con esto, entonces no vamos a perder la clase del todo. Entonces les decía que hay fuentes confiables y no confiables. Vamos a utilizar una fuente confiable, como por ejemplo el cargador del celular, el cargador del computador. No vamos a utilizar la pila porque nos va a interferir acá con lo que vamos a hacer. Entonces decíamos que teníamos 3 resistencias y esas resistencias eran iguales, ¿cierto? Habíamos dicho que eran pues espera, la copia acá. Habíamos dicho que esas resistencias son de 200 ohmios, ¿cierto? Lo que estábamos viendo acá en el ejercicio. Sí, de 200 ohmios. Vamos a hacer ese montaje rápidamente. Después les explico cómo funciona el código de colores de las resistencias. Por ahora vamos a verificar que la corriente que nosotros medimos corresponde a lo que hacemos en el simulador. Eso es lo que vamos a observar. Vamos a poner acá el interruptor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hernán, sí. Lo escuchamos, Hernán. ¿Sí me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, si se le apaga el computador, ¿se sigue la Señor. grabación? Discúlpeme, profe. Sí, señor. Estoy grabando. Sí, señor. Ah, ok. Lo que les digo que pues estaba utilizando los datos del celular y no me había fijado hasta ahorita que me salió el aviso de la que se estaba descargando el computador y yo dije se dañó el cable y cuando voy y miro no, resulta que no hay luz en el barrio. Listo. Eh, entonces iniciamos acá la simulación. Ponemos acá el valor de la fuente. Usted simplemente le da clic ahí, le pone acá los 12 voltios. Es lo único que le va a cambiar. La corriente va a dejar ahí automática. Iniciamos la simulación, perdón, y vemos que la corriente es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿sí? 20 miliamperios. Entonces vemos que esto es un circuito conectado en serie. Acá para conectar los cables simplemente usted viene acá a las terminales, ubica el cursor y arrastra. Y ahí le van a salir y ahí le van a salir los cables. ¿Ve? Es lo único que hay que hacer. De resto, pues intuitivamente usted viene y busca acá el interruptor, la fuente,
la resistencia, y ahí estamos midiendo. Podemos medir también la tensión. Habíamos dicho que la tensión en cada una de las resistencias era de ¿cuánto? De 4 voltios. De 4 voltios. Entonces vamos a verificar eso. Tenemos una clase específica para entender cómo funciona el multímetro, qué es un multímetro. Acá no nos vamos a detener en eso hoy. Solamente vamos a verificar que la tensión en cada una de las resistencias corresponda a lo que nosotros hicimos teóricamente. Acá le pueden cambiar también el color al cable, se lo vamos a cambiar para que resalte. Y vamos a verificar que la tensión sea de 4 voltios en cada una de las resistencias. Iniciamos la simulación y nos da 4 voltios. Acá en este momento me da menos 4 voltios porque conecté el negativo donde debería ir el positivo. Cuando les explique bien el tema del multímetro, vamos a ver por qué sale eso. Listo, entonces ahí verificamos que son 4 voltios en cada una de las resistencias y tenemos 20 miliamperios. Para medir la potencia no se puede acá en este simulador porque la potencia necesita un instrumento de medición que se llama batímetro. Y acá en el software no existe ese elemento. En el Multisim, como decíamos que es un software más profesional, ahí sí podemos medir con el batímetro. Acá en este desafortunadamente no tenemos sino el multímetro y el osciloscopio. No tenemos batímetro. Listo, no sé si hay alguna pregunta acerca del montaje. Estaba viendo ahorita el chat, hay algunas personas que se quedaron acá en esta parte, entonces le dan ahí donde dice cuenta personal y la enlazan con la cuenta de Google o crean una nueva cuenta, pero sí, Profe, señor. bueno, no, las preguntas yo creo que este fin de semana le cacharrearé a esto porque sí es un poco confuso y las preguntas saldrían el día lunes, Sí, señor. ya después de que, pues, no sé, opino de mi parte, ¿cierto? Sí, señor. Voy a darle este fin de semana y a ver si fue lo confuso y ya el lunes pues tendría unas preguntas ya más concretas. ¿Listo, profe? Sí, es que es lo correcto, Aristóbulo. Obviamente acá, cuando alguien sabe manejar cualquier cosa, pues se parece fácil. Pero ya cuando uno se va a enfrentar a esto, empiezan a salir las dudas. El problema es que usted no le cacharree. Si usted no le cacharrea en estos días, llegamos el lunes y uno dice, ¿preguntas? Ninguna. Entonces, ahí es donde estamos perdiendo el tiempo. Sí, no, la idea es que el lunes, pues yo sí le tengo ya unas preguntas, pero el lunes ya después de la cacharreada este fin de semana, como para no cometer brutalidades por ahí. ¿Listo, profe? Listo, entonces yo les voy a compartir la presentación, les voy a compartir la grabación. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a hacer exactamente este mismo montaje. Ahí en la presentación hay propuesto otro, donde tenemos las resistencias de distinto valor. Entonces, voy a hacer acá en estos 2 minutos que me quedan de carga, voy a hacer en el simulador. ¿Cuál es la idea? Que usted vaya y haga toda la parte matemática y compruebe que da lo mismo en el simulador. Entonces, acá lo que cambia es el valor de las resistencias. El montaje es exactamente el mismo. Entonces, voy a detener acá. Voy a poner esta de 300. Simplemente le cambio el valor. Dejo el montaje tal cual. Esta ya está de 200 y esta de 100. Como la resistencia equivalente es exactamente la misma, 300 más 200 más 100 me va a dar 600, la corriente no va a cambiar. Lo único que va a cambiar son las caídas de tensión. Entonces la corriente se mantiene igual y lo único que cambió fue que ya no las tensiones en las resistencias varían, ¿cierto? Entonces son 6, 4 y 2. Pero volvemos a lo mismo.
La suma de esas tres tiene que darme 12. Siempre eso sí se tiene que cumplir. Entonces 6 más 4, 10, más 2, 12. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que van a hacer? No es tarea, no es para entregar. Simplemente usted va, pues crea la cuenta, conciencia, va y hace el cálculo de la corriente y va y hace el cálculo de la tensión. Y las dudas que tengamos las resolvemos el día lunes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Edelmira nos dice que no encuentra la fuente. Entonces, mira acá, Edelmira. A la mano derecha, en la parte superior, va a decir componentes. Hay varias opciones, básico o todos. Vas donde dice todos, deslizas con el scroll o acá con la flechita, como quieras. Bajas, bajas, bajas. Y acá hay una parte que dice instrumentos. Donde dice instrumentos, ponemos la fuente de alimentación. Otra cosa que podrían hacer es, en lugar de la fuente, poner la pila. Cuando usted ponga la pila va a suceder algo particular, que pues ya la pila no le va a dar el valor de la corriente, porque no tiene esa posibilidad, ¿cierto? Usted le toca ir a medirla con el multímetro. Como no sabemos medir corriente todavía, entonces pues no sabemos cómo hacerlo. Pero sí podemos mirar que la tensión va a variar porque la pila se descarga. Entonces el simulador es bastante fiel a la realidad y él asume que esa pila pues se va a descargar muy rápido. Entonces esto lo miramos el lunes ya con detenimiento, lo hacemos con calma, sin ningún afán. La idea es que vayan creando la cuenta, que vayan mirando los elementos, que vayan conectando. Eso es lo importante. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, ya lo encontraste, Elmira, bien. ¿Me faltó de pronto alguien por llamar a la lista? Creo que no. Entonces ya voy a pasar el listado oficial. Ya eh, estas son las personas que van a quedar matriculadas en el curso. Entonces, nuevamente, gracias por la participación, gracias por la asistencia. Cualquier duda que tengan, pongan el pantallazo ahí en el grupo y yo les respondo. Sí, algo más, Hernando. Hernán, perdón. Hernán Ricardo. Listo, creo que se confundió ahí subiendo la mano. No, profe, discúlpeme, no sé qué pasó ahí. Listo, tranquilo. Nos vemos el lunes. Entonces, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Listo, profe, igualmente. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Listo. Feliz fin de semana. Listo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana, hasta luego. Igualmente. No lo puedo creer.